Buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad San Ignacio de Loyola, Modus Fide, el Sistema de Biblioteca, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva fecha de Conectados a la Cultura. En esta oportunidad tenemos una cita con la ciencia, la literatura, las artes y todo aquello que enriquece el espíritu y el conocimiento humano. Hoy nos acompañarán Mauro Marino Jiménez y Luis Morán presentando su libro Tesis, Primeros Pasos. Seguidamente Moraima Montiveler con su exposición Cementerio Virgen de Lourdes, luego Rodolfo Rubén Barón con su exposición Los Cuentos de Rodo. Seguidamente, Emilio Candela Jiménez presentará el libro Peruanidad y Emoción Social, la naturaleza populista del régimen de Óscar R. Benavides, 1933-1939. Y para finalizar, Germán Atoche presentará a los autores del libro Vale un Perú, Cuentos sobre el Bicentenario. Sin más preámbulos, iniciamos con la presentación del libro Tesis, Primeros Pasos a cargo de Mauro Marino Jiménez y Luis Morán. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom. Al final también los expositores podrán responder a todas sus consultas. Como un primer alcance respecto a los autores, cabe indicar que Mauro Marino Jiménez es escritor, investigador, docente universitario y promotor cultural. Es doctor en filología, estudios lingüísticos y literarios, teoría y aplicaciones con calificaciones sobresaliente cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Ha publicado más de 20 libros sobre investigación, creación literaria, textos universitarios y desarrollo profesional. Asimismo, ofrece conferencias sobre educación, competencias comunicativas y literatura dentro y fuera del país. Respecto a Daniel Morán Ramos, cabe indicar que es docente e investigador Renacit Concitec de la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola y docente de la Universidad Nacional Miguel San Marcos. Igualmente es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad San Martín, Argentina, y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Ahora cedemos la palabra a Mauro Marino. Bienvenido, Mauro. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola, especialmente al Fondo Editorial y al Sistema de Bibliotecas de la UCIL, quienes, a pesar de la pandemia, de las dificultades que hemos tenido durante estos 2 años, nos han brindado esa posibilidad de estar aquí presentes. Presentes para mantener un vínculo con la cultura, para mantener continuidad dentro de las cosas que el ser humano hace y que dejan testimonio y dejan huella de las cosas que nosotros tenemos y queremos hacer realmente. En esta oportunidad nos han brindado la posibilidad de presentar nuestro libro Tesis, Primeros Pasos. Este es un libro que se pensó de una forma preliminar pero importante, porque sí es cierto que creo que todos nosotros, desde el momento en que comenzamos digamos, a abandonar las aulas para comenzar a emprender esta aventura de desarrollar una tesis, nos hemos enfrentado con una serie de problemas que no habíamos medido, que no habíamos ponderado, y al mismo tiempo también comenzamos a sentirnos un poco solos, ¿no? Un poco solos en este trayecto. Muchas veces nos resulta difícil compartir las cosas que pensamos acerca de nuestro trabajo, de nuestra tesis, de nuestro proceso creativo, de las preocupaciones y las cuitas que se vienen cuando estamos en medio de una conjetura o quizás en un bloqueo creativo. Por esa razón, no solamente tenemos o contamos con la ayuda de un asesor de tesis o con los libros de metodología de la investigación, también necesitamos una orientación cercana, cálida, humana, que nos acerque a donde queremos ir realmente. Una persona que de repente nos asesora día a día puede ser alguien que, si lo hemos elegido bien, nos va a ayudar. Pero al mismo tiempo, en esos momentos de soledad, cuando estamos redactando, cuando estamos buscando bibliografía, cuando estamos alcanzando quizás un pequeño logro dentro de este conjunto de decisiones que significa hacer la tesis, nos vamos a encontrar con probablemente momentos de mucha zozobra, quizás de preocupación, quizás de empezar a escalar el edificio y no necesariamente ver el final. El edificio, la montaña, el recorrido, todo ese desarrollo que implica subir, 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 y darnos cuenta de que cuando terminemos de hacer nuestra tesis, no vamos a hacer lo mismo que cuando empezamos. Por esa razón, probablemente el primer capítulo que hemos decidido titularlo como la elección del tema. Allí
parte la premisa de que las cosas que hacemos en una tesis corresponden a un conjunto de decisiones. Decidir tu tema es probablemente la decisión más importante, y a pesar de que puede ser que hoy día pienses en un tema, mañana lo cambies, luego discutas con alguien más, tienes que comenzar a focalizar ello. Pensar en un tema que esté a tu alcance, que puedas desarrollar en un tiempo determinado, que sea un tema que te guste, porque la tesis es algo parecido a una relación. Imagínate estar con alguien día con día, vivir cada hora con esta persona y que no te guste. Por lo tanto, tienes que saber elegir aquello que puedas hacer y también el tiempo y la dedicación que puedas darle a esta relación. Años, 6 meses, elegimos a la ligera también, vamos a tener grandes dificultades, porque esta persona, precisamente, eh, quizás no es tan afín a nuestro tema, o quizás nos quiere imponer un tema. Una recomendación y un spoiler de este libro: busques el asesor que haya trabajado este tema y que sea sumamente exigente. Lo vas a tener como aliado, no lo vas a tener como un enemigo o un rival o un juez, ¿no?, al momento de sustentar la tesis. No solamente vas a ganar en ese sentido, sino que esta persona te va a exigir en lo mejor que puedas darle. 3. Visualizando el proyecto de tesis. ¿Cómo te imaginas presentando una tesis durante el tiempo que vas a presentar? Es su carta de presentación, ¿no? Una vez que tengas el tema elegido, tienes que saber cómo presentar este proyecto, cómo convencer a las personas que esto tiene una validez científica, social, económica, política, si se quiere, ¿no?, dentro de este proceso. Las principales capacidades investigativas. ¿Qué cosas necesitas y qué cosas puedes desarrollar para emprender este proyecto de trabajo de tesis? Probidad académica. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Las partes de una tesis. Lo experimental y lo no experimental en la investigación. Enfoques de investigación cualitativo, cuantitativo y mixto. Algunas recomendaciones, el glosario del tesista y algunos testimonios. 2 ideas respecto a este libro. Cuando empiecen a leerlo, van a encontrar que está escrito en segunda persona. La idea de concebir un libro en segunda persona no es nueva. La desarrolló Fernando Savater cuando escribió su Ética para Amador y su Política para Amador. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos a alguien que está cerca de nosotros, que nos habla directamente, con franqueza, con direccionalidad, con persuasión, y que nos dice: mira, estos son los caminos. Puedes elegir este, puedes elegir este otro, puedes cambiar, puedes abandonar, pero finalmente vas a tener que tomar una decisión. Está escrito en segunda persona porque queremos a alguien que nos oriente, nos acompañe, nos cuide hasta cierto punto. Por esa razón, cuando abran el libro también van a encontrar gráficas, imágenes, fotografías que representan exactamente esas preocupaciones que tenemos. Se combina el saber técnico con la compañía de un tutor, de una persona que te busca y te orienta y no te abandona, ¿no? Entonces, esa es la primera idea respecto de este libro. Está escrito en segunda persona con el propósito de acercarte mucho más a este proceso. La segunda idea es que, aunque no es un libro de metodología de la investigación, sí te provee de los principales conceptos. Cuando ingresas a un libro de metodología de la investigación,
vas a encontrar términos como validez, confiabilidad, alfa de Cronbach, B de Aiken, métodos cualitativos, métodos cuantitativos, que de repente alguna vez las escuchaste. Quizás alguna vez hasta los aprendiste. Pero cuando estás en el 10º ciclo o ya has egresado, ¿no? Vas a tener ciertas dificultades para recordarlos o para orientarte. Por esa razón también hay capítulos que están dedicados a ir aclarando cada concepto, para que cuando ingreses al libro de metodología de la investigación, tengas bien claro de qué va este concepto, de qué va este concepto, de qué va este concepto. Y de esa manera evites las mayores dificultades que pueden haber cuando emprendes un trabajo de tesis. Son aprendizajes que mientras más los vayamos conociendo y mientras más cercanos sean a nosotros, es que vamos a conseguir un mejor resultado. Por esa razón, cuando nosotros nos orientamos a este propósito, a esta propuesta, es que nos vamos a encontrar con alguien que nos va a acoger y al mismo tiempo que nos va a orientar sobre los grandes conceptos que implican la elaboración de un trabajo de investigación y la iniciación también en proyectos como la maestría, el doctorado. Y un pequeño spoiler también, seguramente Daniel les va a contar un poquito más acerca de esto. Este es el primero de 2 libros, ¿no? Él va a comandar también la elaboración de un segundo libro con conceptos mucho más profundos, ya más en contexto y en la situación específica de la metodología de la investigación. Hemos tratado, finalmente, de que este libro no sea solamente para un literato, yo soy literato, ¿no? O un historiador, Daniel es historiador, sino que pueda servirles para todos. Hay ejemplos, hay casos, hay situaciones que pueden aludir a diferentes carreras, como medicina, arquitectura, ingeniería, administración, obviamente también ciencias sociales, obviamente también ciencias humanas. Pero tenemos esa idea de incluir a todos dentro de este grupo. Por esa razón, les agradezco nuevamente la oportunidad para poder iniciar la presentación de este libro y agradezco también a todas las personas que nos van a hacer preguntas y que por supuesto lo van a comprar. Muchas gracias. Bien, a continuación cedemos la palabra, por favor, a Daniel Morán, si fuera tan amable, lo escuchamos, gracias. Ok, gracias, Carlos. Bien, felicitaba en primer lugar al Fondo Editorial, ¿no? El sistema de bibliotecas a la universidad por el apoyo que nos brindan siempre, en este caso a Mauro Marino, que es el primer autor y quien les habla, en torno a la publicación de esta obra, este nuevo hijo, ¿no? O hija ya, para estar en tono. Tesis, primeros pasos, como lo ha señalado Mauro, es el inicio, son los primeros pasos, es un poco responder a ciertas preguntas que regularmente los que en algún momento comienzan o están pensando o están llegando al último año y se tienen que enfrentar con ese gran temor de redactar una tesis, ¿no? Pero la redacción de una tesis no es nada complicado, ¿no? Bueno, ustedes dirán, claro, Mauro ha hecho sus 3, 4 tesis, creo que tiene Mauro, ¿no? Yo he hecho 3 tesis, ¿no? ¿Ves? 4, y por ahí será una quinta seguro, ¿no? ¿No? Yo tengo 3, licenciatura, maestría y doctoral, Mauro tiene 2 maestrías, por ejemplo, y entonces, claro, ustedes han hecho varias tesis, pues, ¿no? Ustedes, pero el libro no está escrito de una manera, digamos, compleja, complicada, ¿no? La propia especialización de Mauro, ¿no? Que tiene que ver con la literatura, con las letras, ¿no? Con las humanidades, ha llevado a que la redacción, como él lo ha explicado, sea una redacción bien limpia, digamos, por decirlo así, una redacción bien suave, entendible,
de un lenguaje abierto a cualquier tipo de disciplina y también a cualquier tipo de público. Tesis Primeros Pasos lo que busca precisamente es decirles en cierta manera a los jóvenes que se van a aventurar a hacer una tesis, de que la tesis no es compleja, no es complicada. La tesis tiene su grado de dificultad, obviamente, pero las tesis parten de diferentes tipos de realidades, diferentes tipos de momentos, ¿no? En ese sentido, Tesis Primeros Pasos, en los apartados que ha señalado Mauro Marino, lo que busca es incentivar y que los que lean el texto sientan de que sí pueden realizar una tesis de manera académica, científica y de manera amena, ¿no? Porque una tesis es lo que no es un martirio, o sea, no debería ser un martirio. Una tesis debería ser el producto final de una larga carrera, ¿no? La tesis se hace para la obtención de un título profesional, hablando de tesis de licenciatura, hablando de los jóvenes que están en la Universidad San Ignacio de Loyola y todos los que nos están aquí acompañando y viendo. Entonces, las tesis tienen que ser, en cierta manera, es un primer paso en ese proceso, ¿no?, de crecimiento profesional. Y obviamente, como decía Mauro, la elección del tema y también la elección del asesor son fundamentales. Pero el tema está vinculado a algo que siempre se nos viene a la cabeza, ¿no?, que tiene que ver con la pregunta de investigación, ¿no? O sea, la pregunta de investigación. Siempre a mí me han dicho, y nos han dicho y conversábamos con Mauro, la pregunta de investigación es clave. O sea, si nosotros delimitamos y centramos bien la pregunta central por añadidura, estamos ya casi desarrollando el 50% por lo menos de una tesis. Porque con la pregunta, la elección del tema y la pregunta de investigación, nosotros ya estamos centrando nuestra investigación y tenemos ya, digamos, una brújula, ¿no?, de lo que se nos viene. No estamos, entre comillas, en estos tiempos de la globalización, no estamos, entre comillas, perdiendo tiempo. Porque cada minuto que pasa, cada semana que pasa, es el tiempo que nosotros debemos invertir en una tesis, ¿no? La idea es que con este libro, los jóvenes que están en 4º año y entrando al 5º año, puedan terminar su carrera profesional con la tesis, ¿no? Y este texto de Primeros Pasos, ¿no?, busca también, y le sirve no solamente a los que van a hacer su tesis de licenciatura, sino también a las tesis de maestría. Obviamente, aquí, como señaló mi amigo y colega Mauro Marino, se viene el 2º tomo, ¿no?, por decirlo así, ¿no? El binomio, ¿no? Ese binomio va a incluir algunas cosas más, ¿no? Unas cosas un poco más complejas quizás, pero tampoco complejas, porque yo no y lo sabe Mauro, yo no, igual que Mauro, no nos emociona escribir con tanto tecnicismo, ¿no? La idea es que con un contenido, digamos, abierto, un contenido que pueda finalmente llegar a la mayoría de personas, ¿no? Entonces, Tesis Primeros Pasos lo que busca es, primero, incentivar a la investigación, señalarle a todos y a todas que la investigación, si bien es cierto, es compleja, en cierta manera, es difícil en cierta forma, pero la investigación, dándole su momento, tomando las indicaciones y las recomendaciones que están en el libro, la podemos sobrellevar. Y no debe ser una pesadilla, sino debe ser un reencuentro después de 5 años de estar en las aulas universitarias. La culminación de todo un largo proceso de aprendizaje y acumulación de conocimiento. Lo que hace este libro, Tesis Primeros Pasos, es decirte, ¿no? Oye, efectivamente, ¿no?, han pasado 4 o 5 años y mira, este libro te está dando las recomendaciones para que tengas calma, para que confíes en ti y para que puedas culminar con la tesis.
como ustedes muy bien saben, el país, dejando de lado todos los cambios que han venido sucediendo con el SUNEDU, pero el país es un país, el Perú es un país de los egresados, ¿no? Incluso los egresados de las maestrías y de las carreras, las de diferentes carreras profesionales. Yo tengo estudiantes, Mauro también seguramente los tiene, estudiantes, porque lo hemos conversado, estudiantes que han regresado a la universidad después de 3, 4 años. Y lo único que les falta es la tesis. Y tienen miedo. Uy, ¿no? Una tesis cualitativa, cuantitativa, ya, las cuantitativas, ¿no? La recolección de la información, el Excel, el paso del SPSS, ¿no? Y todo, ¿no? Si es una cuantitativa correlacional, y ahí, ¿no? Recordar es volver a vivir, dice, ¿no? Y precisamente tesis, primeros pasos, lo que busca es eso, ¿no? Es, disculpen que digan estos términos, ¿no? Sacudirle suavemente y decirle, oye, no es difícil, solamente se necesita un poco de concentración, un poco de esfuerzo, porque el libro te está dando las recomendaciones, el libro te está señalando, te está abriendo el camino, ¿no? El texto busca incentivar a que vuelvas a las lecturas, a la importancia también, no solamente del tema de investigación, la importancia de los antecedentes, de lo que le llaman el estado de la cuestión, el balance historiográfico, la revisión de la literatura y diferentes nombres que en el segundo tomo, con la continuación, vamos a agregar con más ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso que nosotros, Mauro no ha hablado mucho el día de hoy, yo he calculado, ha hablado 11 minutos, yo también voy a hacer más o menos por allí, voy a hablar más o menos 11 minutos, ¿no? Todavía me quedan unos minutitos más. ¿Por qué? Por la intención de recoger, obviamente, las inquietudes de ustedes, porque ese libro, como Mauro lo sabe, ha recogido inquietudes de tantos años que tiene de docente, de investigador y estudiante también, ¿no? Porque todos nos hemos enfrentado. Yo me enfrenté en mi tesis de licenciatura, precisamente, me enfrenté a hacer la tesis. Yo pensé hacer una tesis, y con eso voy cerrando ya, una tesis bien amplia, bien grande en San Marcos. Pero mi asesor me dijo, y ahí viene la elección del asesor, mi asesor me dijo, sí lo puedes hacer, pero te vas a demorar tanto tiempo, ¿no? Entonces, hay que delimitar mejor el tema. Te sugiero que delimites el tema de esta manera. Y allí, ¿no? Uno, como un Nobel egresado de la carrera, uno piensa en cambiar el mundo, en hacer la mejor tesis del mundo, en que tu tesis debe revolucionar, todo. Yo sé, uno se apasiona con lo que hace. Y debería ser así, pero a veces hay que tener ciertos parámetros, ciertos, digamos, recomendaciones para aterrizar aquellas ideas que están, ¿no?, de forma abstracta y volverlos al terreno de la realidad, ¿no? Porque lo que busca toda investigación es precisamente no es hablar complejo, no es hablar complicado. La idea es, ¿qué cosa? La idea es resolver un problema, un interrogante, plantear esos objetivos. Obviamente primero un problema de investigación, de acuerdo a una realidad problemática. Plantearse un objetivo, lanzarse de posibles respuestas que son las hipótesis, ¿no? Entender cada una de las variables o las categorías dependiendo del tipo de investigación, ¿no? Buscar la cantidad de, digamos, de evidencia, de fuentes. Y todo eso es todo un proceso que muchas veces, y con eso cierro, muchas veces uno piensa que lo puede hacer solamente en el último año. Ese es el grave error que la mayoría comete. Sino, esto debe empezar desde que uno ingresa a la universidad. Incluso yo me atrevería a decir, debería empezar desde que uno está mínimo en la educación básica regular en secundaria. Pero el Perú no tiene, y no soy pesimista, soy realista, no tiene una cultura de la investigación. Pero desde hace algún tiempo eso está cambiando poco a poco. La Universidad San Ignacio de Loyola es una muestra de ello, ¿no? Mauro lo sabe muy bien, todos los que están en la universidad lo saben muy bien, estamos sobrepasando ya los 2 años
de 200 Scopus cada año, publicaciones. Los libros, Mauro es el que, en la Universidad San Ignacio de Loyola, es el docente investigador que más libros tiene publicados, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Mauro es, yo lo admiro bastante, Mauro, yo públicamente acá lo reconozco delante de todos. No sé de dónde sacas tiempo, ¿ya? No sé cuántas horas duermes. Bueno, yo duermo 4 horas, ¿ya? Pero a veces no me alcanza el tiempo, ¿ya? Pero tú creo que no duermes, pero ahí estamos, ¿no? Avanzando, ¿no? Pero la idea finalmente de tesis primeros pasos y la idea de Mauro, cuando conversábamos, y con otros colegas, ¿no? Conversábamos también, ¿no? Con Francisco también conversábamos, y con otros colegas de estudio, de lo que ya no existe, pero que ya era estudios generales, y ahora que cada uno está en las facultades, la idea era ofrecerle, ¿no? Alguna guía, una guía de iniciación para que aquellos incrédulos que decían, no, ya no hago, ya no, difícil, no, sino sí se puede terminar la tesis, planteándose un problema real, un problema que tenga la capacidad de poder ser resuelta, ¿no? Cuando uno, y con esto termino, ahora sí, cuando uno se enfrenta ante un jurado o cuando uno hace una tesis, lo que se busca es el planteamiento de un tema puntual, ¿no? Y la resolución de ese tema, ¿no? Esa metodología, ese marco teórico o todo ese proceso, esas actividades que uno hace, lleva a que uno, al terminar la tesis, diga, ahora soy un profesional. O sea, valió los 5 años que yo estuve en la universidad, o 6 años, o dependiendo de la carrera, valió la pena. Y digamos, mi producto, mi huella, lo que estoy dejando a la universidad y a la sociedad, precisamente una tesis. Y lo que en tesis, primeros pasos, lo que se pretende es precisamente animar a todos ustedes, a todos y a todas, que comiencen a dar sus primeros pasos. Y pasos seguros, pasos que sé que lo van a conseguir y lograr. El libro es una invitación a ello, como dijo Mauro, invitamos a adquirir el libro, ¿no? Ya seguramente lo van a señalar más adelante, pero en el fondo editorial de la universidad también, y algunas librerías también se están distribuyendo ya el libro. Y nada, más bien agradecer a Mauro por las largas charlas que hemos tenido, agradecer a todos los del sistema de bibliotecas por esta presentación, agradecer al Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola por darnos la confianza. Y aquí estamos atentos a sus preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas que hagan aquí, y seguramente en algún próximo evento que tengamos de acá 1 mes, 2 meses, 3 meses, nos llevarán a seguirme planteando para poder escribir el segundo tomo con agregados que seguramente serán muy importantes, ¿no? La idea es escucharlos a ustedes, entender sus miedos, digamos, por decirlo así, y tratar de darles un camino, ¿no? A buen puerto, que es la elaboración finalmente de la tesis. Más bien, gracias y esperamos, ¿no?, las consultas o preguntas. Bien, muchas gracias Mauro y Daniel por su disertación, muy interesante. Yo tenía una consulta que creo que todos nos la hacemos siempre y en base a su vasta experiencia quisiera que nos ilustre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una tesis de pregrado, una de maestría y otra de doctorado en cuanto a su contenido, a su alcance, en cuanto a su complejidad? Si fueran tan amables, cualquiera de ustedes dos nos podrían dar luces sobre ello. Gracias. Eh, Creo que podríamos responder los dos. Si me permites, Daniel, primero yo, luego tú. Aprovecho para hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Sí duermo. Gracias por el comentario sobre el tema de publicaciones. En realidad es un poco al revés, ¿ah? No es que no duerma, sino que si no hago estas cosas no puedo dormir. Esa es la respuesta. Es un poco eso, o sea, si no empiezo a escribir, no duermo, no descanso y es complicadísimo. Parto un poquito de una idea que sugirió Daniel al inicio, no, hacia el final de la presentación, que es el hecho de que cuando uno está en licenciatura, debería realmente
pensar hacer una gran tesis, ¿no? La experiencia que tuvo él, más o menos que yo también la tuve. Quería hacer un gran trabajo y el asesor estaba ahí un poquito para ir compactando, ir sintetizando las cosas, porque precisamente en la licenciatura se tiene quizás menos experiencia investigadora, lamentablemente muy poca experiencia investigadora, es otro lenguaje, ¿no? Hay una serie de bagajes inconclusos que uno desarrolla, sé un poquito de esto, sé un poquito de esto, sé un poquito de esto, ¿no? Los criterios para indagar no son tan completos, ¿no?, como los que uno quisiera, o a veces incluso uno piensa que puede hacer más de lo que quisiera, y entonces tiene que llegar, tanto en la licenciatura como en la maestría, a un nivel de razonabilidad. Es decir, en este momento estoy preparado para hacer un trabajo congruente metodológicamente, que sea coherente desde el punto de vista de el problema que estoy atendiendo, la hipótesis o los objetivos que tenga el trabajo. Y evidentemente una consistencia adecuada dentro del mismo trabajo. No es una monografía. Una monografía tiene 20, 30, 40 páginas. Una tesis puede tener 80, 100, 120, ¿no?, promedio. Con la maestría sucede algo parecido. Mucha gente que ha estudiado de 40, 50 años para arriba no ha hecho una tesis. Y por lo tanto, muchas veces la experiencia de la tesis de maestría es su primera tesis. Y sufren bastante, porque no han aplicado metodología, porque si bien es cierto que saben muy bien contarlo esto verbalmente, les cuesta mucho trabajo ponerlo por escrito o de manera ordenada. Entonces, a los componentes de razonabilidad, de coherencia y de una metodología determinada, hay que agregarle una mayor consistencia y una mayor aplicabilidad frente a los problemas de corte científico, social, político, económico, o a los que pueda atender este tipo de trabajos. Quiere decir, al mismo tiempo que alcanzamos un poquito más de profundidad, también alcanzamos un poco más de utilidad del trabajo mismo. En el doctorado se da lo que pasa con loquitos como Daniel y yo, que nos comenzamos digamos, a preocupar o inquietar por ciertos temas que ya son de un carácter quizás más personal. Ya hemos probado, digamos, la sazón de una investigación, de sustentar una tesis o dos tesis, ¿no? Y ya que sabemos cómo es este trance, de alguna manera, una parte de nosotros dice, no continúes, por favor, y otra nos dice, oye, esta es tu vida, tienes que hacerlo. Entonces, es un trabajo en el que ya has alcanzado la experiencia de por lo menos haber sustentado, eh, si eres más o menos joven, 2 veces, ¿no?, o 3 veces, y ya conoces el recorrido. Por lo tanto, tu aporte debe ser mucho más consistente. Ya debes empezar a dialogar con cuestiones de carácter nacional o internacional, si fuese posible. Quiere decir que tu propuesta de tesis doctoral tiene que ya ir eh, marcando ciertas diferencias con respecto a lo que está escrito y a lo que se podría hacer a partir de lo que tú escribes. Y muchas veces esto lo hacen en muchos países del mundo, lo vamos a comenzar a hacer en Perú. También está la preocupación de convertir la tesis, sobre todo la tesis de doctorado, en un artículo científico que tenga un impacto de varias características, ¿no? Porque lamentablemente, hay que mencionarlo, culturalmente hablando, tenemos la costumbre de cerrar la tesis como que se cierra un libro y ya no lo vuelve a abrir, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? La tesis, incluso desde la licenciatura, debería, y ya se está haciendo un poquito esto también en las asesorías,
en el trabajo que hacemos en la universidad, en tratar de convertir el producto de una tesis en un producto un poco más maduro, como puede ser un artículo de investigación. De manera que el libro no se cierre, sino que siga abierto y siga inclinándose a favor de la sociedad, del medio, de la comunidad científica, ¿no? De todas las personas que lo necesitan. Daniel, mil disculpas. Bien, gracias, Mauro. Sí, pues, ¿no? Yo me comparaba contigo y decía, sí, pues somos medio raros, ¿no? En el sentido de hacer cosas, ¿no? A ver, primero, el del grado de complejidad de la tesis de licenciatura, maestría y doctoral, obviamente digamos, notoria, ¿no? La tesis, como decía Mauro, la tesis doctoral es la culminación de todo un proceso largo de aprendizaje, ¿no? Muchos llegan a la tesis doctoral a los 50 años, 60 años. Tengo profesores que han sido mis profesores en San Marcos, por ejemplo, que han sustentado la tesis en el 2010, cuando yo lo sustenté, 2020, cuando yo lo sustenté en el 2017. ¿Se dan cuenta? Y somos colegas ahora, por ejemplo, ¿no? En otras universidades también, ¿no? Normalmente la tesis doctoral, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, cuento el caso de la UBA, ¿no? Como mínimo te piden 350 páginas, ¿no? Mínimo, ¿no? La mía tiene casi 500. En España yo sé que hacen varios tomos todavía. Eso era Mauro, ¿no? El problema el problema es más complejo. Como dijo Mauro, el problema es mucho más internacional. Y precisamente mi tesis doctoral, que espero en el mes de verano sea publicado por el Fondo Editorial del Congreso de la República, abarca la historia de 4 países en las guerras de independencia. 4 países. O sea, entender 4 realidades diferentes y redactar 4 realidades que tengan conexiones y que realmente tienen conexiones como Perú, Bolivia, Argentina y Chile, obviamente de hace 200 años, sí se puede, pero es complejo. Es complejo. Mientras, y acá retrocedo, la tesis de licenciatura, uno le escribió casi, les cuento ya, para que sepan, porque algo de eso voy a poner en el tomo 2, digamos, ¿no? La tesis de licenciatura yo la escribí todos los domingos, porque de lunes a sábado digamos, estaba atiborrado de estar dictando, de estar trabajando en colegios privados y estaba enseñando en academia y después comencé a ser jefe de práctica en la universidad, etc. Era una tesis de domingo y por lo tanto, al ser de domingo para la redacción, porque el recojo de información lo hice durante 2 años. Así uno suma, la tesis de licenciatura me demoré en hacer 3 años. 3 años. Hoy, cualquier asesor te dice, es ilógico, inconcebible que una tesis de licenciatura lo hagas en 3 años. Obviamente la tesis en San Marcos tuvo 305 páginas, ¿no? Uno soñaba con que la tesis era lo mejor de todo, pero obviamente se lanza sus reportes, pero eso fue un poco, incluso la misma sustentación de la tesis en San Marcos fue una sustentación abortada en un primer momento porque se tomó la universidad y lo tuve que hacer 15 días después, si no me equivoco. La tesis de maestría ya fue en Argentina, llevando 2 años de la maestría. Y yo dije, soy peruano y no voy a ir a Argentina a trabajar historia peruana. No tendría razón, sería muy extraño. Lo que hice es hacer la historia comparada entre Perú y Argentina en la época de la independencia. Y me metí a una historiografía amplia como es la Argentina, ¿no? Por ejemplo. Y allí sí me bajaron de las nubes, me dijeron aquí la tesis 120 páginas. Máximo 180, bueno, la mía salió 200. Aprendí a muchas cosas, ¿no? Escribía muy largo yo y aprendía, por ejemplo, pero es un grado, digamos, yo tomo la tesis de maestría como una tesis puente, hoy. En mis épocas no. Hoy la tesis de maestría es como una tesis puente entre la tesis de licenciatura y la tesis doctoral. La tesis doctoral ya es la culminación, como dije, de todo un proceso, ¿no? Todo un proceso largo de aprendizaje, ¿no? Y normalmente es mi recomendación, no necesariamente lo tienen que seguir ustedes,
debe haber una conexión entre la tesis de licenciatura, la tesis de maestría y la tesis doctoral. Eso es lo que yo hice. La tesis de licenciatura hice la historia del Perú, la tesis de maestría de Perú y Argentina, y la tesis de doctorado la historia de Argentina, Perú, Chile y Bolivia, por ejemplo, en la coyuntura de la independencia. ¿Se dan cuenta? Una anécdota, y con eso cierro, la tesis de, como dijo Mauro, ¿no? Entonces, tanto la experiencia ya, que yo siempre decía, ¿no? Como tenía 5 años de beca doctoral, y yo ya al segundo año, yo ya tenía ya todo listo para redactar la tesis, pero dije, pero si lo termino este año, voy a estar 2 años regresando a mi país, ¿y qué voy a hacer? O sea, prefiero seguir becado, seguir investigando, seguir publicando, y redacto la tesis en el último tiempo. Y finalmente, ¿no? Faltando 6 meses para que se termine la beca, decido recién redactar la tesis final, ¿no? La tesis doctoral. ¿No? Mis asesores, una peruana y un argentino, me dijeron, no lo vas a terminar. No, no creo. Difícil que lo hagas en 4 meses. Lo hice en 3 meses y medio, entre Lima y Buenos Aires, ¿no? Lo hice haciendo varias cosas a la vez. ¿Por qué? Porque llega un momento, y eso es una recomendación que a los que van a hacer tesis doctoral les daría, llega un momento en que es tanto la acumulación de conocimientos que tienes, que la tesis doctoral se te hace mucho más sencilla ya de redactar. Al menos ese fue mi caso. ¿Por qué? Porque antes de la tesis doctoral, yo lo que hice, y también lo pasó a Mauro, yo sé, porque Mauro también tiene varias publicaciones y muchos libros, yo ya había publicado como 8 libros, había publicado como 40 artículos, ¿no? En esos momentos no había Scopus, sí había Scopus, pero no estábamos obsesionados con los Scopus, los UGOS, los cielos, simplemente publicaba en una revista indexada y punto, ¿no? Pero ahora sí, ahora ha cambiado, ¿no? La situación ha cambiado. Entonces, la complejidad está en ese sentido, ¿no? En que quien les habla, y también Mauro Segura en su momento, van a llegar a la tesis doctoral con todo un bagaje cultural, académico, amplio, ¿no? Y van a presentar lo más, digamos, lo mejor que tiene, o lo mejor que nosotros tenemos. Aún así, con esos temas, aún así, la tesis siempre, y nos dicen, la mejor tesis, ya sea licenciatura, maestría o doctoral, es aquella que resuelve problemas, pero que abre nuevos problemas, ¿no? Nada, esa sería un poco la pregunta, ¿no? La respuesta a la pregunta que nos hicieron. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta también, y es la siguiente. ¿Cómo se abordan las investigaciones cualitativas versus cuantitativas y cómo poder alcanzar el rigor científico en el tema de tesis cualitativas? Bueno, vamos a seguir el mismo orden entonces. Ustedes saben que existe una suerte de prejuicio en contra de los trabajos cualitativos. Es un prejuicio, pero también está basado en un hecho, que los trabajos cuantitativos tienen alta replicabilidad, pueden ser utilizados en una serie de actividades, en una serie de procesos, de mejoras, ¿no? Como puede ser el caso de la medicina, por ejemplo. Ponemos un fármaco, una vacuna contra la COVID, ¿no? Y a partir de un estudio cuantitativo, conseguimos evidenciar que esta vacuna tiene efectivamente cierto nivel de inmunidad competitivo para ayudar a atender este problema. En el caso de los trabajos cualitativos, muchas veces se les acusa de ser de corte más personal, porque precisamente el grado de replicabilidad es más bajo. Se alude a pocos casos, a pocas situaciones, y por lo tanto también no solamente el prestigio de alguna manera, o el apoyo, la subvención, el concurso que se obtiene a partir de eso suele ser más escaso o más difícil de encontrar. Entonces, eh, he escuchado a varias personas señalar que que lo cualitativo no es ciencia, lo cual no es cierto, ¿no? Lo cualitativo o lo cuantitativo es ciencia.
Entonces, algunas formas, algunos puentes que ciertos investigadores desarrollan es desarrollar trabajos mixtos con un componente cuantitativo, con métodos como la encuesta, ¿no? La prueba, trabajo experimental, etcétera, ¿no? Pero también se toman el trabajo de utilizar algunos métodos cualitativos, porque en realidad en su corazoncito sí querían entrevistar a personas, analizar una situación en profundidad, desde cerca, y de alguna manera ambas cosas dialogan, ¿no? El resultado que he obtenido en el número, en la cifra, en el porcentaje, que obviamente son muy útiles, luego se convierten en algo que tiene que ser interpretado. Y justamente los métodos cualitativos tienen esa cualidad precisamente de ayudar a interpretar la información. Entonces, una primera forma es justamente trabajar un enfoque mixto que permita que el número, la cifra y el porcentaje adquieran cierto nivel de presencia, de vida y de posibilidad de ser interpretados. Por otra parte, podríamos señalar que lo cualitativo en sí tiene una validez desde el punto de vista del fenómeno que se está analizando. Yo pienso, por ejemplo, en los trabajos aquí de Daniel, ¿no? Porque Daniel analiza la historia. Y la historia, bueno, no se va a ir, pero se construye la realidad a partir de los hechos. Y no solamente a partir de los hechos, sino a partir de la interpretación de los hechos. En ese sentido, yo me siento menos útil porque si me pongo a analizar libros, a analizar la obra de un escritor, tengo menos justificación, por así decirlo, desde el punto de vista pragmático. Sin embargo, también es cierto que los libros de los literatos, o sea, los libros de los escritores, dialogan con la realidad, dialogan con su tiempo, dialogan con sus concepciones, ¿no? En ese sentido, también dentro del reino de lo cualitativo, vamos a decir que existen diferentes métodos de abordaje, ¿no? Lo que pasa es que, como no son métodos tan conocidos por la mayoría, no son necesariamente defendidos de la manera más adecuada. O sea, para mencionar un ejemplo, ¿no? En literatura tenemos un fenómeno, tenemos una obra literaria, y vamos a colocar ahí la semiótica, la neorretórica, podemos introducir algo de psicoanálisis, podemos colocar estudios culturales o estudios de género, podemos desarrollar un poquito de deconstrucción, no la que están hablando ahora, sino la de verdad. Entonces, hay diferentes formas de darle rigor metodológico a un producto de investigación. Dependiendo de la disciplina, se podría optar por los métodos que son aplicables a la disciplina o a varias disciplinas, haciendo un trabajo más bien de carácter interdisciplinario, o se podría desarrollar estudios mixtos, que permitan que aquello que se descubre a partir de el dato, la cifra, ¿no? Lo cuantitativo, pueda ser objeto de interpretación y por lo tanto también de un análisis más profundo. Entonces, esto sí sería muy favorable porque efectivamente la mayor parte de las cuestiones humanas, cuando hablamos, por ejemplo, de inclusión, cuando hablamos de etnias, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de cultura, lo cualitativo tiene mucha presencia, muchísima, ¿no? Las personas reaccionan de una forma no solamente personal, sino también orientada de acuerdo con ciertas variables sociales que están alrededor, sociales y culturales que están alrededor de ellas, ¿no? ¿Cómo convenzo a una persona, por ejemplo, para que se vacune?
si toda su vida ha utilizado medicina tradicional? ¿Cómo le explico que existe algo llamado ciencia médica, que tiene una historia, ¿no? Desde Hipócrates en adelante, y que se ha hecho investigaciones tales? Si lo primero que le digo cuando le estoy explicando qué cosa es una vacuna es que te estoy metiendo el virus inocuo, entonces esa persona se va a espantar. Entonces existen formas también de poder abordar ese tipo de problemáticas, y ahí creo que lo cualitativo tiene bastante peso. Muchas gracias. Bien. Gracias, Mauro. A ver, vamos a ver. Tomar un enfoque cualitativo o cuantitativo depende de la investigación que uno va a realizar, y como dijo Mauro también, depende de la disciplina, ¿ya? Muchos han señalado que lo cuantitativo es mucho más exacto, ¿no? Por ser, o sea, la medición es mucho más exacta, y además por ser una cuestión, digamos, el establecimiento de un cuestionario, ¿no? De un instrumento que mide y que tiene y que está numerado, digamos, estadísticamente puede ser medido, que se mide a través de las preguntas que se hacen con preguntas cerradas, con alternativas, y esto está relacionado a los indicadores a las dimensiones, y la dimensión finalmente puede medir una variable, ¿no? Y después puedes hacer una tesis correlativa, correlacional, etc. Bueno, yo he hecho tesis cualitativas, mis 3 tesis han sido cualitativas, ¿ok? Pero he asesorado tesis cuantitativas, diversas tesis cuantitativas. Ahora, hay un mito también que hay que sacar de lado, ¿no? Algunos al afirmar que lo cuantitativo es más objetivo, ¿no? Que lo cualitativo es es más subjetivo, digamos, ¿no? No necesariamente, ¿ah? Y algunos deducen que lo cuantitativo es porque tienes una población tan grande, y la muestra también, incluso la muestra es grande, y no puedes hacer entrevistas a 80 personas o 100 personas, ¿no? O como algún editor de alguna revista me dijo, ¿no? Nosotros aceptamos solamente artículos cuantitativos que tengan como mínimo la aplicación de 1000 encuestas. En fin, bueno, no comparto su idea, no sabe lo que está hablando entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pero en fin, decía eso, ¿no? En cambio, lo cualitativo le dicen, no, si vas a ser cualitativo, entonces debes hacer unas 5 entrevistas, 8 entrevistas, ¿no? Y exprimir con preguntas abiertas, ¿no? ¿Sí o no? Sí y no, puede ser, pero hemos reducido muchas veces el enfoque cualitativo y cuantitativo a ello, cuando no necesariamente es así, ¿no? El enfoque cualitativo yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente, por decirlo así, el enfoque cuantitativo lo que permite precisamente es señalar el porqué, en cierta forma. Mientras que en el cuantitativo te dice sí y no, sí o no, ¿no? Lo cualitativo te permite, ¿no?, entender el porqué. Claro, ese porqué no es el porqué de toda la muestra, de toda la población, digamos, pero es una muestra medianamente significativa y medianamente, digamos, mucho más profunda de lo que uno está indagando, de la realidad que está estudiando, ¿ya? Entonces, aquí yo pienso que no hay, como ya lo señaló Mauro, un versus, ¿no? Lo cuantitativo contra lo cualitativo. Ambos se complementan. Se pueden hacer tesis mixtas, muy bien. Pero yo recomiendo hacer tesis mixtas, es mi recomendación, cuando uno hace, si es que están interesados en hacerlo, en una tesis de doctorado. Me parece que la tesis de licenciatura y maestría debería ser o un enfoque cualitativo, o un enfoque cuanti, o un enfoque quali, dependiendo del tema y la complejidad, y de lo que uno finalmente quiera conseguir, ¿no? Porque uno puede hacer una tesis descriptiva, correlacional, explicativa e interpretativa, ¿no? Lo complejo de lo cualitativo, y con eso cierro, es que precisamente lo cualitativo tienes que hacer una triangulación de diferentes fuentes, ¿no?, de diferentes evidencias. En cambio, en una quanti tienes una aplicación de encuestas y
y aplicación de una fórmula y el paso a toda una serie de tablas, ¿no? En donde uno interpreta, pero la interpretación es muy, digamos, bueno, es una cuantitativa, pero es muy matemática, muy, digamos, muy así, muy... Las cualitativas te permiten ser un poco más flexible. Quizás por ello le señalan que son un poco más subjetivas, entre comillas, ¿no? Termino con esto. Los estudiantes en posgrado, en pregrado, me señalaban, ¿no? Pero, profesor, pero yo sé, o sea, en mi institución existe este problema, ya sea maestría en educación, maestría en gestión pública, etcétera. Existe este problema, profesor. Yo lo sé, profe, yo sé, o sea, mi hipótesis es esa, yo sé que se va a probar, digo, está bien, eso es lo que tú piensas, pero lo que tú piensas como investigador, discúlpame, le digo, pero como dice por ahí alguien, no, al revés, no importa, porque esa es tu opinión. Lo que uno tiene que hacer como investigador es aplicar un instrumento, construir un marco teórico, aplicar un instrumento para generar precisamente los fundamentos, las evidencias para poder demostrar aquello que tú supones, ¿no? De manera, es tu opinión, general y hacerlo científico, ¿no? Ya sea desde el enfoque cualitativo o enfoque cuantitativo, ¿no? Yo estoy más inclinado a lo cualitativo, creo que Mauro también, a lo cualitativo, pero lo cuanti también ofrece, ¿no? Por ejemplo, los economistas, ¿no? La economía, la medicina, pero también lo cualitativo también te permite ir más allá, eh, digamos, profundizar más en el tema, ¿no? En cambio, lo cuantitativo te deja, como decirlo, con el sabor en los labios, ¿no? Que pudiste hacer algo más, ¿no? En cambio, lo cualitativo ¿no? te cubre un poco más, ¿no? Y no es necesariamente, ojo, con la cantidad de la muestra, porque algunos han minimizado eso, ¿no? Lo cuanti es bastante, por eso que tengo que aplicar una encuesta, y lo quali son a poquito, por eso que tengo que aplicar una entrevista. No necesariamente es así. Depende del tema, depende de la complejidad, depende del alcance de la investigación y depende también del tiempo que tengas y de la pasión que tengas por hacer la investigación. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Mauro, por sus recomendaciones, por toda la información que nos han compartido. La verdad que son bastante útiles, sobre todo para quienes están en el ámbito académico y sobre todo en este gran esfuerzo por investigar y publicar justamente sus hallazgos. Mil gracias por su participación. Y ahora vamos a pasar a la siguiente ponente,